compañeros en la Sí. secundaria de ¿Ah, sí? Camachalco. Ya estamos al aire. Ya estamos. Buenas noches. Qué elegante. La polilla me urgió a sacar la ropa Apadrino a una generación de muchachos de la... de muchachas. Bueno, de muchaches, porque hoy día Ah, sí. ¿Eh? tenemos mentalidad abierta. ¿De dónde? No, Pues de aquí arriba, inventé. No. ¿De dónde fue padrino? La inventé. Como todas Bueno, las nuestra cosas que invitada- escribe. Presenten a nuestra invitada Rocío García Olmedo. Bueno, pues Rocío García Olmedo es una política de muchos años en el PRI. Ha prácticamente ocupado todos los cargos en el comité directivo estatal, menos el de presidenta. Así es, nunca he sido presidenta. Ha sido secretaria general 2 veces, secretaria de organización, todos los cargos habidos y por haber en el PRI, pero la presidencia nunca la has ocupado. Así es. Has tenido también cargos de representación nacional en el organismo Nacional de Mujeres Priistas. Nacional de Mujeres Priistas, y es una de las pocas, o si no es que la única priista poblana que firmó el pronunciamiento de un grupo de dirigentes nacionales del PRI, de exgobernadores, exsenadores, exdiputados federales, pidiendo que el dirigente nacional del PRI no se reelija, que termine su periodo en agosto y que haya una dirigencia interina. Y en ese carácter, pues le hemos invitado para que nos platiques de este pronunciamiento. Así es. Bueno, ya desde hace algunos años se ha ido organizando algunos grupos al interior del partido que hemos puesto en la mesa algunas cuestiones que eran de necesidad urgente de atención al interior del partido. Sin embargo, se vino la pandemia. O sea que los fracasos del PRI se deben a la pandemia. No, Ah, se vino la pandemia. es que ando medio acelerado. Sí, entonces, sí, ya lo veo. me Ya lo veo. adelanto. Costumbre tuya de por Ya. sí. Se vino la pandemia y se empezaron a hacer todas las asambleas y reuniones de trabajo vía virtual. Y así se amplió el periodo de la presidencia De Alejandro Moreno Cárdenas. Alejandro Moreno Alito. Cárdenas, exactamente. Y así se le autorizó el cambio de todas las dirigencias estatales, consejos políticos estatales y como consecuencia Se aprovechó la municipales. pandemia para su propio beneficio o el beneficio de su Todo, grupo. sí, todo ello se fue generando de esa manera. En el 2021, con los resultados que hubo, que ya venía en debacle total el partido, la numeralia, se hizo una reunión de expresidentes nacionales del PRI, en donde ahí se le pusieron algunos puntos en la mesa y Alito, que así le llaman en general y se le conoce como Así Alito. se dice él a él mismo. Hay un egocentrismo terrible, tremendo. Y él definió que a partir que concluyera su periodo para que se le permitiera ampliarlo hasta esta elección, hasta agosto del 2024. Así fue como está el acuerdo en el Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, ahora el presidente nacional ha dispuesto y convocado a una asamblea La nacional. 24 Asamblea Nacional del PRI. Así es, a llevarse a cabo ya Este domingo. este domingo, en forma apresurada, sin ningún orden. Sin embargo, partiendo de del antecedente, del contexto que les converso, pues todos los comités municipales son afines a esa camarilla, a ese grupo. Todos los comités municipales fueron producto también de los trabajos de esos comités estatales. Todas las posiciones importantes, senadurías, diputaciones locales, federales, presidencias municipales, han salido de ese mismo Pero ha sido diferente grupo. alguna vez. Sí, por No, supuesto que sí. normalmente los presidentes, los comités que gobiernan según la presidencia que toque, pues hacen lo mismo. No, fíjate, A ver, dame un Jesús ejemplo de Manuel, un presidente del PRI que que no haya hecho eso. se han hecho siempre y se había cuidado siempre la parte estatutaria, los periodos,
muy claros, los procedimientos también muy claros. No digo que no quisieran que fuese Jesús Manuel Hernández. Dios me libre. Tal vez sí, Yo soy del pero, Movimiento Ciudadano. por la corbata lo dice, pero se buscaba, por supuesto, la inclusión, el diálogo, el trabajo interno, porque había, O sea, había mucho trabajo el cabildeo, territorial. había el cabildeo. Había ese Pero de que cabildeo. se imponían las presidencias del partido, del municipio, bueno, los principales municipios. Por lo menos y del en los estados. Sí, eso era de todo. Pero se hacía- O previo arreglo con el gobernador. Era Por un acuerdo entre el supuesto, gobernador por supuesto. y el presidente delegado nacional del era PRI. negociado por el propio gobernador. Sí, hombre. pero había el manejo de la política. Diálogo, acuerdo, compromiso. O sea que el Ahora no hay nada. no gobierna, no Ahora no hay diálogo, nada. no hay nada. Ahora ellos deciden todas las posiciones. Ese grupo también ha definido ahora esta Asamblea Nacional. Supuestamente ya hicieron las asambleas estatales, Qué bueno, ya ¿no? hicieron las Porque municipales, llegar sin votos ya tienen es- hasta delegados para el domingo. Y lo que se está pidiendo en este pronunciamiento es que no se lleve a cabo esta asamblea, que se cumpla el periodo hasta el mes de agosto, como se había dicho, que llegado el momento se nombre a una dirigencia provisional que fuese la que lleve a cabo esos trabajos Que se de la convoque asamblea. a un consejo nacional. Esos trabajos. Pero Eso es lo que evidentemente hizo no les Víctor. hicieron caso. Y la asamblea se va a realizar Sí, este la domingo. asamblea continúa en Es el pie, estilo Macron. continúa en pie, por ¿Sí? supuesto. Me adelanto para que no me vayan a fregar. Y por eso pensamos que esta asamblea astutamente se lleva a cabo con el propósito de reformar los estatutos, reformar el artículo que prevé que no debe haber reelección para la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional. ¿Y por qué? Lo comento porque en el mismo documento se habla de que todo lo que se acuerde en la asamblea del domingo a convocar o convocada, todo entrará en vigor hasta después O del sea, 20 en toda de la agosto. historia del PRI, desde 1929 a la fecha, no ha habido un solo presidente de su dirigencia nacional que se reelija. No. Y entonces por eso estamos hablando de la Estoy pensando. reelección, de que él quiere esa Nadie. reelección. ¿Nadie? No. Oiga, Rocío, del PRI, no lo sé, del la PRI verdad. con este tipo de personajes, realmente si somos observadores críticos, quedan solamente ruinas y osamentas. ¿No sería mejor pensar en fundar un nuevo partido? Pues sí, el PRI Porque está... además, ¿quiénes van a llegar ahí? En definitiva, sí, hay una severa crisis al interior del partido, la numeralia está a la vista, los resultados de esta última elección verdaderamente son terroríficos. Tal vez muchos de nosotros o de la generación de las generaciones formadas de mi generación en el partido, nunca nos imaginamos ver estos números, ¿no? O sea, 6 municipios ganados en el estado de Puebla únicamente como partido político solo, 31 si le suman esos 6 con la alianza. Y tenían 50 y tantos municipios, ¿no? Si no hubiera, pero todo ha venido a la baja. Y los a la panistas baja. dicen que perdieron muchos por culpa del PRI, Así porque el PRI es. es la marca más rechazada. ¿Por Sí. qué es la marca tan rechazada? Yo creo que hay varios factores que se tienen que analizar, Jesús Manuel. Uno, sin duda alguna, tiene que ver el alejamiento con las bases sociales, me parece. Eso nos dijo Silvia Tanús, ¿verdad? Así en las es. entrevistas. Sí. Otro que tiene que ver es esa pérdida de territorio que hemos ido teniendo a lo largo de estos últimos años. Dejamos de ser escuchas, dejamos de atender las causas ciudadanas. Y me parece que todo eso, sumado en esos abanderamientos de causas que antes se hacían, o se provocaban, si ustedes lo quieren ver así, se dejó de hacer. Y yo creo que eso poco a poco fue alejando
a las bases del partido, de la estructura. Perdimos estructura de partido. Ahora todas esas estructuras están en Morena. Ahora muchos O sea, ¿tú ves a Morena como el nuevo PRI? Ahora muchos compañeros y compañeras que eran militantes priistas, de abolengo incluso, están en el Es el PRI. propio gobernador electo. De manera pues que yo creo que por ahí pudieran ser algunos de los factores ¿Y para a quién responder tu culpar de pregunta. eso? Porque yo ya no tengo memoria, ya el Alzheimer ya me está invadiendo, pero ¿quiénes han sido los presidentes de los últimos 10 o 12 años del PRI estatal y municipal a quienes se les podría responsabilizar de todo esto? Antes se trabajaba con los seccionales, las campañas se hacían a través de los seccionales para que conocieran a los candidatos, que normalmente Y los sectores, ¿no? que normalmente nadie los conocía, ¿no? Que venían de fuera, pero los seccionales hacían que los conocieran y de la manera en las que se iba caminando. Y con don Camerino en la 10 de mayo, me acuerdo, el pirista más importante, así se decía, el pirista. Bueno, Prillistas. No, pirista, él decía En pirista. las comunidades dicen prillistas. Él decía pirista y entonces yo dije, es un nuevo concepto, es interesante, como para patentarlo. Entonces, no se puede hacer una lista negra de los responsables, no se les puede pedir cuentas, porque yo veo que muchos de los que han pasado ahí, y ahora están en otro lado, han hecho mucho dinero, pero poco hicieron por el partido. ¿Qué onda? Sí, sin embargo yo creo que la responsabilidad va más allá de personas. Pero hay que señalar. Yo creo que esto que hemos conversado en el contexto de cómo se han venido dando las cosas me parece que es un elemento fundamental. Ese alejamiento, el partido era un partido de estructuras, era un partido de sectores, de organizaciones, a los cuales se les llamaba cuando había algún proceso, como en efecto lo comenta Jesús Manuel, y se fue perdiendo, se fueron alejando de esas estructuras. Hoy mismo leía una nota en los medios de comunicación nacionales, ustedes seguramente ya la habrán leído, en relación a la CTM, que están haciendo análisis ya para salirse como organización. Pues en Puebla ya se salieron, ¿no? Entonces, pero esas cuestiones, lo que ha pasado es que esa situación ya se había venido dando. Y Puebla también se había venido dando. Desde la época del gobernador Moreno Valle, muchos compañeros y compañeras le ayudaron al gobernador Moreno Valle desde su campaña política. Pero la ayudaban CTM, allá la PROC. y seguían acá. Ahora en esta elección ya muchos definieron su posición y se salieron del partido, renunciaron y están haciendo ese trabajo, porque antes lo hacían de los dos lados. O sea, la CTM ya no es parte del sector obrero del PRI. En la nota que yo leí el día de hoy, que están haciendo ese análisis. Y entonces yo me pongo a pensar, eso ya en Puebla estaba muy claro, ¿no? Que se venía dando, como seguramente en algunos otros estados de la República. Sin embargo, pienso, y los inmuebles, por ejemplo, ¿no? Si vamos a hacer así, esos están en comodato, pero son del PRI. Entonces, bueno, si ya eran del gobierno. Yo recuerdo que hace tiempo hice una nota sobre la sede del PRI de la 5 Poniente, y pues era del PRI, pero no era del PRI, era un inmueble del gobierno. La 5 Poniente sí tiene concluido su procedimiento de usucapión. Sí, la CNC, que estaba en la 2 Sur, pero no la CNC, tenía y se las quitaron. Y la CNOP, que está aquí en la 9 Oriente. Que estaba en la 9. Ya no está la CNOP aquí. No, ya también quitaron el edificio. Se los quitó Barbosa, sí. Porque nunca se hizo la regularización jurídica. Oye, Rocío, no será que... O sea, esos inmuebles, a ver, perdón, esos inmuebles que ocupaba la CTM, la CNOP, la CNC, ¿eran parte del patrimonio inmobiliario del PRI? No. Solo el edificio de la Diagonal. No legalmente. Solo el edificio de la Diagonal. En principio, solo cuando se construyó el edificio de la Diagonal, en efecto.
Pero el edificio de la 5 Poniente, Ujú. ese sí se concluyó todo un procedimiento jurídico y tiene escrituras a Ujú. nombre del PRI. No se hicieron esos procedimientos con los edificios de la CNC y de la CNOP en el estado ¿Y qué de pasa Puebla. con el de la CTM? No lo sé, pero yo pienso, por eso les ponía como que en la reflexión, en el análisis. A ver, si ya hay una nota nacional en este sentido, entonces, ¿cómo están los inmuebles que supuestamente debieran ser propiedad del instituto político? Oye, Rocío, ¿no será que también el movimiento que están encabezando muchos priistas que ahora, de los que tú formas parte, están haciendo una lectura muy tardía de las condiciones para renovar al PRI? Puesto que hasta una persona tan corrupta como José Murat hace tiempo abandonó a Alito. Fíjate, se asqueó Es de Alito. corrupto, Murat. Sí, Corruptísimo. ya salió Ah, sí. José Murat. Fíjate, yo pensé que José era buena Murat, el que persona. fue gobernador de Oaxaca. Entonces, Claro, yo pensé, ¿y no será que esa lectura debió haber sido como hace 10, 15 años? Sí, sí, yo coincido contigo. Y hubo algunas voces, ¿recuerdan hace muchos años cuando se creó la corriente crítica del Ujú. PRI? Ujú. O sea, ya eran voces que se alzaban. Sin embargo, yo creo La corriente que... crítica del PRI que se fue a formar el PRD. Sí, así es, Con que se con Cuauhtémoc, González Porfirio, Guevara, con González el maestro Guevara, González Guevara claro. y demás. Nosotros formamos la corriente crítica del PRI aquí en el estado de Puebla, por Y ejemplo. López Obrador le siguió. Sí, sí, sí. Claro, por supuesto. Entonces, yo creo que lo que sucede en eso, Javier, y tal vez estén de acuerdo conmigo, va encaminado a que somos demasiado institucionales, demasiado disciplinados. Hay generaciones completas que así nos construyeron. Y tal vez ahí podemos encontrar la respuesta de que esto ya venía dándose, ya se venía viendo en perspectiva. Sin embargo, se formaban estas voces, se levantaban algunas voces y se trataba de, otra vez, hacer política. Diálogo, acuerdo, compromiso, pero que sin embargo todo eso ahora se llega a este momento con esta dirigencia nacional en la que se perdió ya todo eso, porque se excluyó en definitiva a muchos compañeros y compañeras Rocío, priistas. ¿la Se hicieron alianza a un lado, con sí, el se hicieron PAN a y un el lado. PRD fue un error o fue un éxito? No había de otra, Jesús ¿Pero Manuel. por qué? ¿Podía ir el PRI solo? Porque yo creo que va con las condiciones estas que estamos hablando de los últimos años al interior del partido, en el que se restó el PRI de las bases sociales, de la estructura, descuidó completamente estructuras. La única manera de obtener votos era sumado a otros partidos políticos. Y yo creo que, no digo que haya estado bien, yo pienso que todavía en algunos lugares del interior de nuestro estado y seguramente del país, no se entiende todavía con mucha claridad qué es eso de una coalición, cuando antes se peleaban en contra, por ejemplo, de los panistas, ¿no? Los priistas se peleaban ahí internamente y políticamente con los que salieran por parte del PAN. Y ahora son de la mano. Y ahora van de la mano. Eso es poco entendido. Si a veces en las zonas urbanas cuesta trabajo entenderlo, Imagínate, pues imagínense en las zonas rurales el o año indígenas. el año pasado, antes de que se definieran las candidaturas, Jorge Estefan Chidiac, era tricolor, dijo que el activo más importante para la ciudad era Pepe Chedraui, y que si no era Pepe Chedraui el candidato, podrían migrar muchos priistas, como si lo hubiera programado, no solamente su visión en ese momento, sino como hubiera programado. Si no va Pepe, nos vamos. Ujú. Y se fueron. Y ven lo que pasó. El PAN perdió el bastión de la capital y de la zona metropolitana como hacía
pues 20 y pico de años, ¿no? Sí, y el PRI O sea, dejó de ser y la el tercera, PRI dejó de convertirse en la ser quinta fuerza. La tercera fuerza. Esto no lo vislumbraron al interior, no se discutió, porque yo tengo la impresión, y lo he comentado varias veces, que el principal problema, no del PRI, de los partidos políticos, es que el primer error que tienen es que no practican la democracia interna. Y eso me parece, me acuerdo de una reunión, la campaña presidencial de hace 6 años, que vino Mid, José Antonio Mid, y que lo presentaron ante los consejeros, y Toño Hernández Geni se levantó y preguntó no sé qué cosa, que armó un relajo tremendo, porque ya todo estaba negociado. Y eso es lo que preguntaba Toño Hernández Genis, y al final del día nos dimos cuenta de que eso es lo que había pasado. ¿Hasta dónde ha sido también culpa de todos no dar el paso, salirse, gritar, defender y correr a la dirigencia? Porque todavía el año pasado Alito se paseaba por Puebla, y de la mano de Jorge Estefan y de los libaneses. Y de Néstor. De los libaneses que lo recibían en el Centro Mexicano Libanés, hay fotos, y hay declaraciones, y y todos somos Alito, y todos somos Alito. Y hoy, la ideología se perdió. Yo creo que se desvirtuó, se perdió la claridad que se tenía. A mí me parece que en lo que comentas de Jorge Estefan y demás compañeros, previo a eso, no hubo ese diálogo con la dirigencia estatal. Se perdió ese diálogo con la dirigencia nacional. Bueno, Jorge era el Y presidente del decidieron- Jorge PRI. era el presidente. Y decidieron entonces empezar a construir la ruta de que lograr, de que en un momento determinado pues ya salieran del partido. Bueno, Jorge Estefan era aliado de Alito hasta que Alito decidió que él no iba a ser el candidato Así al Senado, es, así es. si no iba a ser Néstor. Así es. Entonces, ¿dónde Y es cuando toma la decisión de A ver, irse. pero entonces, ¿dónde está la ideología? No, yo creo que ya la ideología se perdió. Porque en los últimos tiempos... Ángel Alonso cedió su lugar en el Senado para que entrara Moreno Valle. Ujú, ujú. ¿Dónde está la ideología? O Porque sea, en los últimos tiempos, Jesús yo Manuel... repregunto lo que dijo hace rato Sí. don Javier. ¿No es mejor fundar otro partido? Porque ya valió para 2 cosas. Sí, pero porque en los últimos años, Jesús Manuel, lo que ha importado o lo que les ha importado únicamente son sus proyectos personalísimos. Claro. No les ha importado Claro. ni la parte ideológica, ni han pensado en el partido, por supuesto menos han pensado en México, ¿verdad? O en Puebla. No, piensan en sus pensaron inversiones, en los Piensan negocios, en la sus plusvalía de sus proyectos de inversiones, carácter claro. personal. Claro. Y esa es la ruta que ha seguido en los últimos años, lamentablemente, este manejo que ha tenido el partido. Y eso es tristísimo, porque efectivamente, si ustedes hacen un recorrido al interior, solamente hablando del estado de Puebla, podrán darse cuenta que hay muchos compañeros y compañeras, aún priistas, que están en espera de que haya cambios. Bueno, de muchos que de los haya priistas otras de toda la vida propuestas. votaron por Morena, votaron por Alejandro Armenta. Yo te digo, pues a lo mejor tú sabes más que yo de eso, pero muchos de los cuadros políticos, de los caciques de toda la vida, iniciados, militantes activos, comprometidos del PRI de toda la vida, beneficiados por el PRI de toda la vida, operaron en favor de Alejandro. ¿Y por qué crees eso? Porque Alejandro Alejandro él se acercó. era un hombre priista, Porque Alejandro- expriista porque Alejandro se cercano, acercó. y cercano. Se acercó. En cambio, Lalo Rivera no representaba a nada de esos grupos. Que ahí entró otra vez Tienes al el caso de la comentario. esposa de Pepe Márquez, para no ir muy lejos. Y ahí entro nuevamente al comentario que hice. En un momento determinado solo eran sus proyectos personales. No, ya no entraba o ya no entra otra cuestión, como lo estamos viendo con este pronunciamiento que se les está haciendo y que evidentemente es vida interna, ni siquiera el INE va a poder intervenir directamente en esto, porque pues es vida interna. Yo no he del leído el documento porque la verdad es que ya me da mucha flojera leer cosas que no entiendo, pero
Lo que van a hacer es un cambio de reglamento para que el señor Alejandro, Alito, mejor conocido, se reelija. Ese es el objetivo. Eso suponemos. No Él lo está saben en el fondo. convocando a la Asamblea Nacional. No le pueden dar un golpe de Estado. Y el punto es que se van a revisar los documentos básicos del PRI, estatutos, programa de acción y declaración de principios. Pero, o sea, está bien, hay que hacerlo, necesariamente, porque tenemos que construir Esto es a como un PRI al enfermo de COVID, opositor. al enfermo de COVID, que aunque esté vacunado, ya sabes que se va a morir y lo vas a intubar y le vas a sacar a la familia unos cuantos cientos de miles de pesos, pero se va a morir, ¿eh? Sin embargo, pienso que sí se tiene que hacer, pero no bajo las condiciones que se están planteando. No en una semana. Pero no hay forma de En detener una eso. semana en donde se están simulando asambleas municipales, asamblea estatal, se están simulando los nombramientos de los delegados que van a participar en esta Asamblea Nacional. No así. Pero el grupo Sí se firmante tiene que tampoco hacer. tiene la capacidad, la fuerza para revertir esa No así, situación. pero así se va a hacer. No porque es vida interna del partido. Las condiciones políticas construidas legalmente. O sea, dices que ni el INE puede intervenir, ni Ahorita la no, autoridad del ahorita Tribunal no, Federal Electoral. ahorita nada. no. Se impugnará seguramente después, sin duda alguna. Pero en este momento no, las cosas se pueden llevar a Sí, cabo. Ni No Peña sería Bombón mejor- puede parar esto. No, no. ¿No sería mejor que elevaran la mira? Lo que digo, crear un nuevo partido, puesto que las banderas tampoco ya no las tienen, fueron las que levantó Así es. Morena. Sí, sí. Las dirigencias se han ido. Entonces, ¿partir de qué? ¿Con qué? Es una marca agotada. Está Y totalmente. en la administración esto se le llama el principio de Peter. Así es. ¿No sería mejor pensar con la vista más arriba y con visión, además, ideológicamente en la geometría? Ya no cabe. ¿En dónde cabe el PRI? Habría que pensar en los siguientes 20 años, 30 años, con una visión novedosa y un partido atractivo. ¿No crees? Con Así gente es. inteligente que ha militado, que ha construido, que ha tenido la disciplina, quizás se pueda Y que hay en el fundar un PRI. partido con más éxito, quizá no en la primera elección, pero así nació el PNR. Sí, pero se tiene que hacer conjuntamente, corresponsablemente. Y un partido Y aquí regional, un ahorita partido poblano. solamente lo están estatal. haciendo en corto. Entonces, el siguiente paso será pensar en otro formato a nivel regional, estatal, porque pues a eso va a empezar. Ya de hecho el partido es un partido regional. Pues como se fundó el PRI, con partidos estatales, partidos regionales, y poco a en el poco. 29. Así es, así Y así el es. Yo- PRI yo al final fue he una confederación de platicado con- partidos estatales. Con exgobernadores vivos, porque los muertos ya no. Ujú. He platicado con algunos exgobernadores vivos si abandonarán el PRI y todos me han dicho, yo me voy a morir siendo priista. Pero ya no tienen la capacidad de convocar. Así es. Y así como ellos, muchos priistas del interior del estado. Oye, Rocío, Entonces siempre- hay que empezar a reconstruir, pues es que se tiene que construir, en todo caso, de una u otra manera, se tiene que construir un partido político opositor, que sepa ser opositor en estos momentos. ¿Y en Puebla quién que hacer ese esfuerzo tú? No, claro que por supuesto no, ¿Por qué? pero hay que hacer todo ¿Pero un por qué? ejercicio. Entonces, ¿quién? Hay que hacer todo un ejercicio en Pues tú principio. sabes. Sí, claro, por supuesto. Entonces, Como muchísimas otras personas también lo saben hacer. a ver, dime 3 nombres. Bueno, es que ya se fueron del PRI. Oye, Rocío, haciendo O sea, una- el siguiente paso es que tú amanezcas en el verde o en morena. No, por supuesto que no. haciendo una autocrítica de corto plazo, Ya pedí. ¿tú te sentiste identificada Entre 3 y 4. con Eduardo Rivera o con Xochitl? ¿Ya Mira. sentí identificada? Nosotras trabajamos muy fuertemente y reitero otra vez lo de la disciplina y lo de la institucionalidad. Mal, lo sé. Mal hasta cierto grado, ¿no? Lo sé. Pero mira, nosotras trabajamos muy fuertemente en el Estado para Beatriz Paredes.
en el proceso anterior. En ¿no? la interna. En pues. el inter, pues, en el antes Sí. de Xóchitl. Trabajamos muy fuertemente, pedíamos respaldo del partido en Puebla para las reuniones con Beatriz y nunca tuvimos respuesta. Lo tuvimos que hacer cada uno con sus propios medios y convocar ¿No era mejor a Beatriz los Paredes? hombres y las mujeres para poder caminar en el tema de Beatriz. Viene esa declaración otra vez del presidente nacional actual del PRI, en el sentido de que ya se había decidido por Xóchitl y ni siquiera Beatriz sabía de eso. O sea, Qué buena reflexión con una hizo Beatriz Paredes el Ajá, año pasado, claro, cuando claro. Sí. evaluaron Enrique Lamadrid igual. Ajá, sí, O sea, claro. yo creo que sí hay gente talentosa y valiosa todavía Así en el PRI. es, que se puede Sí, rescatar. pero ya con otro partido, ya. Pero cuando vino el cambio, Beatriz se quedó callada y aceptó la imposición de Xóchitl. Bueno, ves que se salió, abandonó el escenario, sigue siendo priista. y luego regresó y se disciplinó. Eso es lo que dice Rocío. Somos disciplinados, somos de la generación disciplinada. Imaginémonos que Beatriz hubiera en ese momento encabezado una rebeldía y promovido la formación de un nuevo partido, PRI o no. Estuviera ahorita en el liderazgo de la oposición, Beatriz, pero dobló las manos. Sí, pero estas dirigencias actuales Qué bonito no hablar de tienen lo por que qué, hubiera sido, ¿verdad? no tienen por qué quedarse con el partido, Jesús Manuel Rodolfo Javier. No. No tienen por qué quedarse No, con las pues, siglas del partido, fracasaron. no tienen por qué quedarse ellos No, ¿quiénes sí? manejando. Tiene que rescatarse. Pero en Puebla, al por ejemplo, partido. ¿quiénes? Los Guzmán que te han decían criticado nombres para Puebla. públicamente han sido La Bastida y Dulce Bueno, María, Dulce María. Sauri y, Sí. y La Bastida, ¿no? Esos fueron los primeros que le pidieron cuentas al INE. Lerdo de Tejada, ese no lo Pepe vi. Encarnación, Humberto Roque, muchos nombres, o sea, ¿Vive sí. Roque Villanueva? Sí, Humberto Roque Villanueva, sí. O sea, nombres de personajes conocidos, si es a lo que te refieres. Sí, de personajes. Pero muchos Bueno, otros, Roque bueno, de fue nombre presidente del reconocido, PRI, fue el líder de la pero Cámara de muchos Diputados. otros que a lo mejor no tienen un nombre tan reconocido, pero que están ahí trabajando fuertemente todavía por el partido. Entonces, yo lo que pongo en la mesa, bueno, ¿y por qué se tienen que quedar ellos con las siglas del PRI? Porque si se cambia todo lo de con un nuevo partido, vamos a lo jurídico. El nombre Ya no puede estar. tendría que estar en las boletas hasta el último lugar. Sí, claro. Los Porque es por antigüedad. colores del partido ya no se podrían usar. Ya no pueden usar los colores de la bandera. Perdón, de la Pero bandera. López Obrador ya en no se 18 años podrían le dio usar. la vuelta a la tortilla. Pues, Sí, claro. pronostíquense para 18 años, hagan una perspectiva. Claro. Pero entonces, yo creo que esa es parte de las reflexiones. Y pensando en toda esa, el resto de la gente que está ahí todavía en espera de alguna reacción. Fíjate que en esta elección platicaba con varios municipios, compañeros, compañeras, que fueron candidatos a diversos cargos de representación política, y muchos lo único que pedían es que fuera la dirigencia, que se presentaran, que hicieran el acompañamiento con ellos, y Oye, nunca lo hicieron. Te preguntaba Rodolfo, pero tú muy hábilmente evadiste la pregunta. A ver, ¿yo o ¿Quiénes él? en Puebla? Los dos, Ah, como que se pusieron de acuerdo ustedes. ¿Quiénes en Puebla pueden encabezar esta, llamémosle, rebeldía, o cómo se le puede llamar esto? O formación de La un insurgencia dentro del bloque o de un nuevo ¿Quiénes partido. lo pueden yo creo encabezar? que hay ¿Quiénes estarían muchas dispuestos? personas que Nombres. que se sumarían a esto. Pienso, por ejemplo, ahorita Blanca no ha comentado nada, pienso en Lucero. No, sí, vino hace 2 semanas con Y comentó algo, sí, claro. y comentó Ok, bueno, algo. entonces ahí está. Evaluando, está pensando qué va a hacer. Entonces, ahí está, pongo en la mesa el nombre de Blanca, pongo en la mesa el nombre de Lucero, pongo en la mesa el nombre de Pablo, Fernández del de Campo. Cholula. No, el Fernández de los del Campo, hoteles, no. el de los hoteles, el que Sí, tiene Espinosa, ¿cómo se llama? Pablo Espinosa, sí. Jiménez. Pablo Jiménez Jiménez, Espinosa, sí. o sea, todos esos nombres que también, como muchas de nosotras,
nos alejamos porque nos fueron haciendo a un lado de los temas del partido. Entonces, hay muchos que andan ahí y que todavía se pueden rescatar para poderlo hacer y que son personas honorables, que han trabajado duro, que han ocupado evidentemente posiciones, sino de representación política, pero también de dirigencia. Y si te vas al interior del Estado, pues, ¿qué pienso? Mauricio Hidalgo, por ejemplo, en Tecamachalco, que es un compañero también de muchos años, que ya fue presidente, ya fue diputado, no sé, me llegan algunos nombres de esa naturaleza, ¿no? ¿Y en la capital? Te digo, ahí está, puede estar, Blanca es más de la capital, Lucero es más de la capital, que pudieran conducir los trabajos. Si tampoco es de lo que se trata, es de ocupar por ocupar posiciones, sino de realmente reconstruir las bases del partido. Bueno, sí, Más O sea, bien tú estás acercarse pensando a en las otro, bases. digamos, en la continuación del PRI. No estás pensando en otro partido. Yo no lo descarto, por supuesto. Sin embargo, yo lo que estoy pensando a partir de la gran pregunta, ¿y por qué ese grupúsculo de priistas a nivel nacional se tiene que quedar con las siglas del PRI Pues porque tiene el control de todas las estructuras. en este momento? Pero no veo por qué tenga solamente ellos que quedarse con eso, cuando hay personajes importantes como los que ya ha mencionado Jesús Manuel, que se pueden lograr esos rescates. ¿Hay que irnos ahora por la vía jurídica? Pues sí, hay que irse por la vía jurídica y hay que esperar los tiempos, porque había un acuerdo con el Instituto Nacional Electoral para el mes de agosto. Que Un terminaba el acuerdo periodo de Alito. que terminara el Por eso convoca a la periodo asamblea con el propósito de Adelantada. Es el reelegirse. mismo fenómeno del PAN, adelantada. de que Marcos se hacía güey y las largas eran que hasta agosto, Sí, septiembre, sí, sí. no creo qué, y se la adelantaron. Los Sí, sí, sí. panistas se organizaron y le pidieron cuentas y ya formaron la comisión, y aunque ya haya un arreglo, como algunos dicen por ahí, que ya esté negociado, pero van a dar un bandazo. Sí, a lo que digamos, estaba van a desplazar pasando. a Marco Cortés. Y en este caso, Alito se apoderó totalmente. De toda la estructura legal del partido. Legal. Ahora, en Puebla, ¿qué va a pasar? Hacen la Asamblea Nacional para ratificar o reelegir a Alito. ¿Y en Puebla? ¿Cuál sería el mecanismo? se tiene ¿Tendría que ser una necesario. asamblea estatal? Se tiene necesariamente que esperar los resultados de esa Asamblea Nacional para ver cómo pretenden reproducirlos en el Estado de Puebla. Porque ya se habla de que el próximo presidente del PRI va a ser Lázaro Jiménez Aquino. Sí, así es, ya lo he leído también como tú. O sea, tan mal anda. Nombre. Es una persona del equipo de Alito. Tan mal anda, ¿no? Sí. Uy, yo me acuerdo de Lázaro cuando era... no, ¿para qué les cuento, hombre? Con Mario Marín. Hay mucho que escribir, hombre, por favor. O sea, tan mal andan. Pues eso es lo que justamente tenemos que ir revisando en el Estado una vez que conozcamos cómo van a trabajar el domingo esto que seguramente va a llevarse a cabo la Asamblea. Sí, no digo que sea fácil, no digo que esté fácil, no digo que no haya muchas personas que quisieran entrar, pero también hay que ver cómo está la parte jurídica, cómo está la parte de los acuerdos del partido como partido nacional que todavía es. Hay que hacer todas las declaratorias, apenas van a hacerse las declaratorias, ni siquiera sabemos cómo van a quedar finalmente conformadas la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, del Congreso de la Unión, en fin. Todavía hay muchas cosas que observar y pues se adelantaron. ¿Es como un golpe de Estado? Lo que está haciendo Alito. Pues sí, yo creo que sí. Es un albazo, es un albazo. Sí, es un albazo, más que golpe de Estado, yo creo que sí. Sí, es un albazo. Es un albazo, sí. Bueno, allá en su pueblo, en Campeche, la gobernadora le diría que es como el rancho del observador. Vamos a ver. Lo que sí es que el partido como tal
tiene que construirse como un partido de la oposición, No, pero por no como un supuesto. partido que esté en contubernios con decisiones populares. Ahora, tú Oigan, dices digo, que el PRI tiene pero- que ser un partido de oposición, pero hay un tema toral en este momento para definir digamos, cómo quedan las representaciones en el Congreso de la Unión y en el Congreso del Estado, y hay evidentemente una sobrerepresentación avalada por el INE o el instituto que están haciendo menso. O sea, el PRI tuvo el 53-56% de la votación y tiene el 75% Si no, de no la salgo, representación. siempre me quitan de la Y yo no veo que el PRI Sí, pero- esté protestando. No salgo Así nunca es, más. a eso Sí, me salgo refiero, bien. que se esté en contubernio con las actuales autoridades. Si el PRI a nivel nacional está callado en un tema tan delicado como la sobrerepresentación, que tanto se luchó por eso, bueno, entonces, ¿qué significa eso? Si ¿Hay viviera algún Reyes de contubernio? Bueno, la ¿Hay sobrerepresentación algún- se la arrancaron al PRI. ¿Cómo O sea, se le llama? digamos, el PRI siempre se sobrerepresentaba. Más bien fue una no, lucha de la oposición con la quitarle reforma de Reyes Sí. Heroles se logró el equilibrio. Sí, pero se fue dando y se fue reformando estatutariamente al partido y se fue trabajando también en el marco de las normas electorales secundarias para poder lograr esa representación y poder incorporar en la ley ese artículo que generaba justamente el que se atendiera que ningún partido político estuviese sobrerepresentado en ninguna cámara ni en ningún congreso en el país. ¿Cuál crees que va a ser la suerte del PRI en el gobierno de Alejandro Armenta? Bueno, yo creo que Alejandro es una gente muy estimada por los priistas del interior del Estado. Alejandro trabajó muy de cerca cuando fue priista en las diversas carteras que él ocupó en la dirigencia estatal del partido de manera cercana. Alejandro conoce a los cuadros del partido. Alejandro sabe quiénes son en cada lugar. Eso es algo que enriquece mucho y que seguramente fue uno de los factores por los cuales muchos priistas prefirieron a Alejandro Armenta para votar por él al interior de la entidad. Yo creo que Alejandro va a ser respetuoso como gobernador ¿O terminará de vaciar al PRI? de las decisiones que vaya tomando el partido, Oye, una Rocío, vez que se vaya viendo. ¿No adviertes que este movimiento que se está dando contra el Comité Nacional pueda repetirse en varios estados del Sí, país? claro. Y sería la clave para articular realmente una acción renovadora de alcance nacional. Claro, y justamente ese es parte de de la ruta que se está siguiendo con este pronunciamiento. Ya Estado de México también ya reaccionó favorablemente a una situación de esta, como la que te voy a dejar el pronunciamiento para que lo leas aunque no quieras. No está en O sea, es audiolibro. mala onda que no quieras. No- No está largo. Digo, no está largo, tú no está léelo. en audiolibro. Y varios estados, Yucatán con Dulce directamente, ¿no? Y así Pero de Puebla, ¿por qué no en hay varios figuras? estados de la República. Bueno, tú eres la única figura, pero fuera de ti no veo ninguna figura local en este pronunciamiento nacional. ¿Quieres decir que es guapa? No quiero decir que es la única que firmó el pronunciamiento. Jesús única. Manuel. Ay, Jesús Manuel. Yo creo que... ¿Qué puedo decirles O ante sea, bueno, eso? ni Melquiades, nadie, o sea, ningún priista. No sé, fíjate, a lo mejor ya firmó. ¿Tú crees que Melquiades se va a No, revelar no alito? tengo- Yo no lo Chucho creo. Morales ya firmó. No, Chucho Morales ya es el Morena, ¿no? No. Oh, no, el papá. Sí, Es el papá y el hijo. No, nada más el hijo. El papá no. Yo creo que también el papá. No. Por lo menos operó. De El- buena el- fuente te lo dijo. En los chats que se está difundiendo ahorita el pronunciamiento, porque recuerden que así de acelerada fue la convocatoria
para esta Asamblea Nacional. La 24 Asamblea Así Nacional. es. Así de acelerado, pues hubo que trabajar rápidamente y se está difundiendo, está permeando en este momento. Y yo les puedo decir que muchos compañeros, compañeras en el estado de Puebla me están pidiendo cómo pueden hacerle para firmarla. No digo que ¿Y vayan cómo lo a pueden hacer? No, pues pueden entrar yo puedo mandarles, ya les estoy mandando cómo y pueden. No hay pueden una irle- plataforma donde... Están ahorita creando ya la plataforma para que directamente puedan hacerlo. Por lo pronto, estamos mandando el Por link, WhatsApp. el link por Pero vía ya está decidido WhatsApp. allá, Alito ya me comentó. Que O sea, solo- ¿tú sí hablas con él? Claro, Ah. sí hablo con Dios. Habla con Alito. Oye, Beatriz, Ya me comentó que solo los que tengan sus cuotas al corriente van a poder votar. Beatriz Paredes, en este Sí, momento, ya se fastidió en este la momento Francia, crítico, ¿qué papel juega Beatriz Paredes? Mira, yo creo que ella es un eje importante en este momento. ¿Un DG? Un eje. Un eje ¿A favor de importante la en este renovación momento. o apoyándola a Alito? A mí me parece que ella se encaminaría más a favor de tratar de evitar que se dé una reelección cubierta por todos los lados que quieran de ilegalidad total. Entonces, Pero yo no ¿es he delegada? platicado. Pues tiene que ser delegada para estar en la Asamblea Nacional, Ella ¿no? creo que sí es delegada. Es que si aún cambian el reglamento, a muchas. pues va a ser legal la reelección. Sí, claro, por supuesto. Si cambian los estatutos, Si se sí. cambian los estatutos, Es- pero es- por eso es te digo legal. que con la trampa de que entra en vigor lo que se apruebe el domingo, Al día siguiente. Después de entra en agosto. vigor hasta agosto. Cuando sale Alito. Fíjate cómo se está haciendo el tema, porque va a entrar en vigor hasta entonces, y eso significa pues, que están cumpliendo los tiempos legales del año electoral. Se Se cubre va la a forma, cerrar pues. legal, Ujú. la forma legal. No se está cubriendo la forma política, digámoslo así, de fondo, con la militancia real del partido, pero O sea sí que se la está señora Sansores haciendo no con- andaba muy alejada de la realidad con sus comentarios sobre Alito. Laida. Laida Sansores, ¿no? en el sentido Por de... el padre. Ujú. ¿Eh? En Pues el todo lo sentido que de- dijo de él, de corrupto, de tranza. de la corrupción, ajá. Sí, pues, y lo que está haciendo, los abogados le llaman chicanada. Sí, sí, sí. Pero bueno, es Sí, el sí. país en el que nos tocó vivir. Sí, no está fácil, está complejo, de alta complejidad sin duda alguna, pero me parece que tampoco se pueden quedar con todas las siglas del partido y con todo el significado. También hay que entender con mucha claridad que la problemática del PRI es estructural. Vayámonos a la historia Dijo de la construcción Beatriz del Paredes, partido. la llegada de López Obrador y López Obrador es un accidente de la Ujú, política por ujú. culpa nuestra. Así lo es. dijo. A mí me pareció Sí, muy sí, sí. valiente. Por culpa su nuestra, por discurso. culpa nuestra. Me pareció Así muy valiente es. su discurso. Entonces, tenemos que tomar Muchas enaguas todos de esos esa mujer, ¿eh? elementos, sí, todos esos elementos tienen que enriquecer toda este debate que se ha dado y que no es de ahora, Javier. Se ha venido dando, pero voces que a lo mejor no se han podido articular debidamente, porque pues lo que se tiene que hacer, sí, claro, en el partido una reforma integral, por supuesto que se tiene que hacer. No vamos a poder seguir así con los tiempos actuales que se están viviendo. Bueno, en con la todo lo que nos política. dices, da la impresión que el PRI va a festejar su centenario con su desaparición. El PRI Esperemos cumpliría 100 años. Sí, en el 20, ¿El 29? En el 29. ¿Te acuerdas que hace Pero como, el 29 no era PNR. Bueno, era PNR, Ah, que sí, es el, claro, es el, sí, es el claro. abuelo del PRI. Sí, hace claro. como 2 Mi años, tío abuelo fue fundador del PNR. hace como 2 años se organizaron General Francisco expresidentes Hernández. nacionales del PRI Sí. y le plantearon una reforma, una serie de cambios Sí. a Alito. Que no Y hizo caso. Y los mandó a la goma. Sí, que no hizo caso. No, desde entonces debió haberse... Que no hizo Comen- caso porque legalmente, en términos de la normativa electoral interna,
y del y lo establecido por el Instituto Nacional Electoral, en ese momento no se podía hacer absolutamente nada, porque se le había ampliado legalmente Oye, su periodo. ¿cómo llegó Alito a la presidencia del PRI nacional? Fíjate que Alito fue mi compañero diputado federal. Yo ahí, bueno, lo conocía antes, como conoces a muchas personas que participan o han participado políticamente, pero yo lo conocí o lo observé, pudiéramos decirlo así, un poco más en aquella legislatura. Antes de que fuera gobernador. Antes de que fuera Pero gobernador. ¿cómo llega a la presidencia del PRI? Yo creo, él era una persona acercada al entonces coordinador del grupo legislativo del PRI, ¿Qué se llamaba? Manlio Fabio Beltrones. Se hace, bueno, incluso... O sea que atrás de Alito está Manlio. No digo eso, no lo sé, no podría yo asegurarlo. Sería no, el estilo, ¿eh? No podría yo asegurarlo, Bueno, ni Manlio va de mucho regreso. menos señalar que sí es así, no, de ninguna manera. Pero por la pregunta estoy intentando reconstruir en aquel momento eso. Era una persona de las confianzas de él. Al poco tiempo él se fue de candidato a gobernador. También él fue presidente del PRI, el entonces diputado Manlio Fabio Beltrones, hoy senador electo. Hoy De minoría, la primera minoría. Por representación proporcional. Pero ahí está. Recuerdan que cuando fue ese proceso electoral en el que se empezó a perder de la manera del declive que se ha venido dando por el partido, el diputado Beltrones renunció a la presidencia del PRI. Sí, es cierto. ¿Recuerdan? Sí, claro. Él renunció porque dijo que él no quería continuar con los resultados. Entonces se le vio un poco más honorable y honesto salirse de la presidencia porque... Y se retiró de alguna manera. Se retiró totalmente. Bueno, a lo mejor seguía con sus actividades, pero me refiero públicas. Hasta ahorita, que fue en la lista de representación proporcional. De eso hace 3 años. O sea, ¿Alito sustituye a Manlio Fabio? No. Que estaba cerca de Manlio Fabio en sí. aquel momento. Pero ¿quién lo impulsa finalmente para la presidencia? ¿Qué Yo grupo? creo que todos esos grupos nacionales vieron en él pues esa juventud y ese echado para adelante, que sin duda lo era en aquel momento, y que eso pudiera venir a reconstruir un poco todos los declives que ya se venían dando. Él pide licencia, ¿no? Él era gobernador cuando asume la presidencia del PRI. Sí, los últimos meses de gobernador, él ya se retira de ser gobernador. Y asume la dirigencia. Y después pierde las elecciones. Después viene las declaraciones de la señora gobernadora de Campeche. Los audios. Con los audios, con voz y con donde tanta aparece cosa. Jorge Estefan comprando su candidatura. Tú empiezas a construir un poco de... ¿Es su voz o no es? Es su voz. Empiezas a construir un poco sobre el que... Preguntas, ¿no? Preguntas. No necesariamente con respuestas, aunque para muchos pudiera ya haber respuestas, ¿no? En el sentido de que será entonces que con todos esos pendientes que te dejaron en Campeche, esté cuidando su persona, ¿no? Como tal, que a lo mejor pudiera haber alguna denuncia, pudiera haber algunas otras Sí, siendo senador y siendo cuestiones. presidente del partido No, es porque es más difícil que lo pudieran dar. Y entonces él ha seguido ocupando posiciones de elección popular. Para blindarse. Y te pones a pensar, ¿será por eso? No sé, yo hace mucho que no he conversado con él. Pues qué tragedia la del PRI, la verdad. ¿O qué realidad? Bueno, es una realidad trágica. Acordé de la escena cuando le ¿Sigue siendo del PRI o ya cuando le también presentaron a Rocío, a Alito.
Con su antifaz. Fíjense que Que la vea chulo. hace muchos años, yo fumaba, no sé si se acuerden, Sí, cómo Sí. no. porque todos somos amigos de hace muchísimos años. Yo fumaba y llegamos a una reunión. Yo te conocí fumando Raleigh. En el No, Congreso. Raleigh yo no fumaba. En el Congreso, ¿cómo no? No, Raleigh no. Siempre fumaba Marlboro. Kent Ah, Kent. o después Viceroy. Y bueno, esto lo converso porque lo recordé con la caricatura que me hace el favor, y te la voy a mandar al rato que llegue en la noche a la casa. Hubo alguna reunión, algún evento, yo no sé si era social o político, veto a saber. El caso es que nos vimos, nos encontramos y nos tocó en la misma mesa. Y con Javier, no sé si lo recuerdes esto que te lo voy a no, comentar. a ver, dame los datos. No me acuerdo qué fue, de qué tipo de reunión, pero nos tocó en la misma mesa. Y entonces, en aquella época, en aquellos años, Les tocó en la se mesa que más podía- aplauda. se podía fumar en lugares Sí, claro, cerrados, claro, era muy ¿recuerdas? bonito. Sí, Aquí sí. mismo, en este lugar, hay muchas historias de Aquí eso. ¿No nos dejabas fumar aquí cuando era el restaurante? No, el restaurante no era aquí. No, era allá, pues. Bueno, pues era allá, no aquí. Bueno, entonces se fumaba, se podía fumar. Y me acuerdo que yo Aquí somos obviamente libres. fumaba. Ujú. Y obviamente en la mesa prendía mi cigarro después de la comer. comida o del café o de lo que fuera. Y entonces Javier me hizo una caricatura similar en donde estoy con mi cigarro, que se la voy a mostrar, porque además la tengo enmarcada en la casa de ustedes, Gracias. en mi estudio. Se los voy a mandar al rato para que cuando se llegue a la permitía casa, fumar en público. cuando se permitía fumar. Yo en creo que fue en público. el gobierno de Jiménez Morales, por ahí. Por ahí, fue. ¿verdad? Por ahí, Por en ahí, aquella época sí. fue. El próximo programa tenemos unos puros, ¿no? ¿Tú fumabas puro, Jesús Yo Manuel? sigo ¿Ya no? Sigue fumando puro. Ah, ¿sigues Sí, fumando puro? Claro. Güey, yo lo conocí fumando Mi pipa. cardiólogo me dio Ah, sí, permiso. pipa, Pipa. yo también pipa, sí. Cuando fue mi jefe fumaba Cierto. pipa. De repente fumo Pipa. pipa, pero la verdad la pipa ya la lengua me... Me trajiste una caja de tabaco español delicioso. no me Siempre tan elegante, Jesús Manuel. Con pipa A ver o que con me hacen una puro. entrevista, ¿no? Siempre quise siempre ser su protagónico de una característica, ¿no? entrevista. Su característica. Bueno, pero esa es la historia de la anterior caricatura que les mostraré en la noche, cuando llegue a la casa. de Bueno, ustedes. vamos a suponer que el domingo no toman la No se lleve a decisión, cabo la o asamblea. que ustedes logren detenerla. ¿Qué sigue? Porque ya deben de estar preparados con el plan C. diría Sí, el ya estamos presidente. preparados. Que haya una dirigencia provisional, que sea Una la dirigencia que... alternativa, provisional. paralela. porque- No, bueno... Pues bueno, porque será la como el asamblea plan va a B. elegir a Lito. No, O pero sea, se prevé que relija a Lito o alguien más Sí. del grupo. No, en esta no. En esta nomás es el cambio de estatutos. Probablemente, no sabemos, No saben, Jesús ¿no? Manuel. No sabemos, está convocada a bote pronto. Realmente no. ¿No hay un se orden tiene del con día? claridad. Sí, pero no, nada más ponen Asuntos Asuntos generales, sí puede salir el tema. documentos básicos, ¿no? Eso me suena a documentos las básicos es elecciones en la- estatutos, en la programa de Concanaco. acción, son tres cosas. O sea, está a bote pronto realmente y además convocada muy rápidamente, Ujú. muy rápidamente. O sea, Y en apenas época de- hace en época de huracanes, en más de época una de semana, Erin. apenitas, ¿no? Sí, sí. Huracanes de todo tipo, De todo tipo. climáticos y políticos. Lo que queremos es que no se lleve a cabo la asamblea de inicio, que se llegue al agosto Ujú. para que él se retire de la presidencia y se cumpla con esa parte del acuerdo general del Hable por Instituto teléfono Nacional al hotel, donde Electoral vaya a ser que hay una bomba. y que se detenga, ¿no? Y Estoy dando malos consejos. creo. y que haya una Recíbalo con unos globos amarillos ahí cuando vaya llegando. llenos de una pintura dirigencia amarilla. provisional que sea ¿Ese sería el plan B o el que plan sea C? la que se encargue, en el caso de lograr en principio Detener la asamblea. detener la asamblea. Que yo no lo veo. No Yo lo veo. difícil, pero bueno. Y entonces que esa dirigencia provisional se encargue de hacer una verdadera convocatoria de análisis real, de autocrítica de todo lo que se está viendo. Ese es el plan y que B. alcance, sí. ¿Y el plan que C cuál sería? alcance a las bases del partido. El plan C estamos por tener nuestra reunión nacional. Ya les platicaré si me invitan a la siguiente
ocasión Es cosa de de platicar que con ustedes. veamos con Alito si te podemos recibir de nuevo. Yo creo que si lo comentan con Alito, seguramente Alito les va a decir que no me vuelvan a invitar. Oye, también estaré en espera No, pues entonces te vamos a invitar cada semana. del papel de la autoridad. Es decir, que de aquí al domingo, si el Instituto Nacional Electoral o el Tribunal, ¿quién de los dos? En principio se impugna ante el instituto y después ante el Ante el tribunal. Curioso, ¿verdad? El instituto podría emitir de aquí al domingo alguna directriz. No, porque es interna, es un proceso porque interno. ahorita es algo interno Ujú. y es vida interna, lo que se conoce legalmente como vida interna del partido. Ujú. Y Alito, sin duda alguna, con toda esa cuestión, sabe muy bien ir cuidando todos esos puntos. Ujú. Tan lo sabe que está mandando que entre en vigor todo lo que vaya a hacerse el domingo hasta finales de agosto, ¿no? Tan lo sabe. Entonces, lo inmediato, si se lleva a cabo, es impugnar el procedimiento, por supuesto, llevarlo hasta la última instancia que sea necesario llevarlo. Y recuerden ustedes que todas las posiciones de senadores, de diputados federales que van a participar en esta nueva legislatura que entra en unos días más, el 1 de septiembre, de hecho, son personas que entran por la vía de la representación proporcional, O sea, del PRI. enlistadas, del PRI, por supuesto, enlistadas en la lista que elaboró Alito. Pero si se cambian Pero de si no lo pueden partido, echar abajo, eso ya está, ya está firme. Eso ya está firme, eso ya está firme. si se cambian, pueden ser de otro partido. Aunque Si sean se cambian. plurinominales, sí, estando ya en Sí, la Cámara. claro. Pero no se van a cambiar, son de Alito. Sí, son gente que ellos decidieron. Bueno, Néstor es senador, ¿no? Impugnado Impugnado también. por su sí. adscripción indígena, que no lo es. Hasta finales Yo de sí le veo agosto rasgos, se ¿no? va a ver. Se va a ver cómo que. Ese fue un comentario de mala fe. No, es de observación. Uno de los caminos para conocer la verdad, y tú estudiaste en una universidad de esa confección, ¿Pero qué tiene de indígena? pues, obsérvalo bien. Ay, Dios, ya me estás censurando. Qué bien estuvimos la semana pasada, ¿verdad? No, si viene, estuvo por aquí Blanca. No, no digo rojo. Que por cierto no vimos nada de los convenios y nos tocó Pues algo. nada, no hay convenios. ¿A qué convenio se refieren? Pues no sé, Rodolfo ahí andaba peleando Convenios publicitarios que la- ya desaparecieron la o Conagua, están en vía de... Ah, la del... Secretaría de Turismo de Yucatán, Ya. o no sé qué. Me hubieras dicho, tengo una amiga que trabaja ahí en esas cosas. Bueno, Rocío, muchas gracias. Fue una charla muy amena. Otro día que vengas, charlamos del camino de una mujer dentro de la política, Sí, claro, me encantará. porque creo que tienes muchas cosas que contar. Cómo una mujer de su generación, profesionista, logró abrirse paso en un camino tan difícil dominado por el machismo priista. Sí, fuiste compañera de Mario Marín en la universidad, ¿verdad? Ellos eran más viejos que yo, 2 años. 2 años. Cuando yo entré a la universidad, ellos iban como en Valentín segundo Meneses, año, toda la Mario bola. Montero, La cuestión fue Carlos que Hernández. todos trabajábamos y estudiábamos. Yo siempre trabajé y estudié. Mm. Y todos ellos trabajaban con Mario Montero en lo que se llamaba... Y hace cobijados por el papá, don Enrique Montero. Claro, Por supuesto, hace por supuesto. 1500 años, lo que se llamaba ejecutora. El departamento de ejecutora o oficina de Ejecutoría alguna cosa en el así. municipio de Y Puebla. todos ellos Posición trabajaban que le había ahí. conseguido el papá a Mario, y desde ahí empezaron a armar el grupo para algún día tomar el poder y que alguien llegara a Y ser ahí gobernador. trabajaban Mario todos Montero, con él, pero no pudo Valentín, llegar. Sí, efectivamente. Arcadio, en paz descanse, que Arcadio, falleció, no sé si se acuerdan. ¿Arcadio Vera? Sí, Arcadio Arcadio Vera. Vera, y este- Gómez Virgen y todos ellos. Marco Antonio Gómez ¿no? Virgen. Sí, creo Sí, que sí, claro, estaba Marco ahí, sí. Antonio. ¿Es abogado Marco Antonio? No. Rufo Médico. Juárez. Médico, sí, sí, sí. Rufo, ¿se acuerdan? Rufo Juárez Peñuela, sí, Todos cómo ellos, no. Vale, por supuesto. Y Mario varios Montero. están de regreso, ¿eh? Y por- Y no en el claro. PRI, sino con Y Armenta. por supuesto, Sí, sí. también Mario Marín, que es a quien tú te referías. ¿Tienes para escribir un anecdotario? Sí, uy, sí, ¿Tú crees que claro. salga libre Mario Marín?
Fíjate que no he dado seguimiento últimamente a su asunto. No sé en qué estatus jurídico se encuentre como para poder dar una opinión de eso. Perdón. No, perdonad. Reza 3 Padres Nuestros, no lo vuelvas a hacer. Bueno, nos vamos. Muchas gracias, Rocío. Gracias, Gracias, Rocío. Rodolfo. Gracias, Gracias, Rocío. Jesús Manuel. Gracias, Javier. Hay que repetir Me una encantó entrevista verles. con Rocío. Bocadillo Salud. rico. Salud. Salud.